ayuda para que haya una maduración pulmonar programado cuando el paciente ya hay necesidad de que el, se produzca el trabajo de parto, o el paciente vaya a cesárea. Entonces, hay necesidad de madurar el surfactante alveolar. Bien, la administración de corticoides se da entre las 24 y las 37 semanas de gestación. Es una medida muy fundamental, eficaz para disminuir sobre todo la mortalidad y la morbilidad perinatal. Como les dije anteriormente, lo fundamental es ayudar a que se forme el surfactante alveolar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con la administración de corticoides? Uno, que el paciente tenga menos, después del nacimiento, o sea, se produjo el parto, tenga menor diestrés respiratorio, porque algunos pacientes nacen en apnea, necesitan en ese momento hacerlo respiración asistida, o algunos se complican más. Bueno, lo que hace es, al haber la cantidad suficiente de surfactante, disminuye el distrés respiratorio. Menor requerimiento de oxigenoterapia, a veces hay que tenerlo ahí en la sala de parto, donde está acondicionado todo para que reciba el pediatra el oxígeno. Entonces, sigue administrando oxígeno para que el paciente, la medida que uno tiene es el oxímetro de pulso, pero a veces el oxímetro de pulso no funciona bien y hay que utilizar la clínica del paciente. O sea, que lo que nos indica si es que está bien oxigenado es cómo está el color de la piel, si está cianótico o no está cianótico. ¿Ah? Fundamental acordarse de eso. Soporte ventilatorio significa si el paciente se va desmejorando, va a entrar el paciente a una unidad de cuidados intensivos neonatales y se lo va a administrar asistencia respiratoria mecánica. O sea, se disminuye ese soporte ventilatorio. Disminuye la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante del neonato. Todas estas causas son secundarias a la prematuridad que tiene el paciente, ¿no? El neonato, entre las 24 y las 37 semanas. Bien, los fármacos que han demostrado eficacia y seguridad, o sea que tienen menores efectos indeseables cuando se los administra, a pesar de pasar la barrera placentaria, que es fundamental, porque pasa bien la barrera placentaria los corticoides, pasan bien y por eso su utilidad en este tipo de pacientes. Alcanzar concentraciones óptimas en el feto, porque pasa bien la barrera placentaria, tenemos dos drogas: la betametasona y la dexametasona. Bien, por supuesto, entre las 24 y las 27 semanas, la administración es intramuscular, vía intramuscular, a razón de 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. Significa, hoy le doy una dosis y mañana le doy a la misma hora otra dosis. Hoy es a las 13 horas, mañana vuelvo a repetirlo a las 13 horas. ¿Se lo puede hacer por vía endovenosa? Sí, se lo puede hacer por vía endovenosa. El paciente casi siempre tiene puesto una vía. Al tener puesto una vía, se le pone una colateral de 100 de fisiológico y por el colateral se le puede pasar también la dexametasona. La dexametasona, también igual, endovenoso, 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis. Que sería lo mismo darle 12 miligramos cada 12 horas, ¿no? Cada 12 horas. Uno se prefiere darle cada 12 horas también a esa persona. El beneficio máximo de la administración de corticoides se obtiene entre las 24 horas y los 7 días post-administración. Vuelvo a repetir, este power está subido ahí en la página de Ginebobstetricia. Me faltó corregirlo, pero bueno, les quiero aclarar acá,
porque después me van a decir que no les dije. Es la dosis que se da entre las 24 y las 37 semanas, es la dosis, una dosis hoy a las 24 horas, otra dosis, es a los fines de que ya no se vuelve a repetir, o sea, por ahí más adelante vamos a ver que se vuelve a repetir, ¿no? Son dosis únicas. Ya les sirve para la maduración pulmonar fetal, para formar el surfactante, les sirve hasta que se produzca el nacimiento. ¿Sí? Bien. Efectos adversos de los corticoides, que es lo que hay que... O antes me voy a decir, la betametasona y la dexametasona, la presentación es dexametasona, viene ampollas de 4 miligramos y de 8 miligramos. ¿Qué significa si viene de 8 miligramos? Yo necesito dar 12 miligramos, le tengo que dar una ampolla y media para completar los 12 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Una ampolla y media, que sería 8 más 4, 12, le doy una dosis hoy y la doy la otra dosis mañana. Por supuesto, esto está todo relacionado con la clínica. ¿Por qué? La paciente que va a llegar a la guardia de un hospital donde la paciente o al sanatorio donde se atiende en obstetricia, está relacionado con la clínica, porque el paciente capaz va a tener cuántas contracciones en 10 minutos, ver cómo está el monitoreo, cómo está la frecuencia cardíaca fetal, cómo está si ha perdido el líquido amniótico, cómo está en posición, la posición, todo. O sea, tiene una serie de factores, no es administrar por administrar, sí tiene una serie de situaciones clínicas que tiene que evaluar el obstetra. Por supuesto que después de evaluar, hacer el monitoreo y ver, dice, no, va a ser el pretérmino, entonces sí, se administra la betametasona. ¿Sí? Efectos adversos, dijimos, la administración de la dosis repetida cada 7 días. Esto no va, por favor, esto no lo ponga. No se repite cada 7 días hasta que se produzca el alumbramiento. Yo lo subí esto porque hay una guía de la Universidad de Barcelona, donde ellos en el hospital de Hebrón, ellos utilizan cada 7 días. Pero las guías acá, autorizadas, dicen que no, es una sola dosis. Por favor, eso no lo repitan si lo preguntan en el examen. Disminución del crecimiento y desarrollo fetal se puede producir, casi siempre es en el segundo trimestre, hay disminución del desarrollo y del crecimiento del feto, ¿no? Disminución del desarrollo neurológico que tiene a pasar al paciente a anormalidades complejas de la conducta. ¿Qué pasa? Si el paciente en los últimos se le asocia a nivel del sistema nervioso central o en los niños de 1 año, de 2 años, se lo asocia a que el corticoide produce una estimulación a nivel del sistema nervioso central. ¿Y qué pasa? Que el niño que recién nace llora más, se pone más irritable. O el niño que está en los primeros 6 meses, que se le administra corticoides por otra patología respiratoria, por ejemplo, se administra corticoides y el paciente se pone más inquieto, llora más, está mucho más largo, ¿sí? Entonces, esa es otra de las causas que estimula el sistema nervioso central. Tiene importancia fisiológica a finales de la gestación en el periodo neonatal, que dice. Como la producción de agentes surfactantes pulmonar, la inducción de enzimas, también se producen enzimas de la gluconeogénesis del hígado, aumento de la probabilidad de ocasionar anormalidades en el desarrollo fetal. Bueno, esto es lo que yo le saqué de la guía del Hospital de Hebrón de Barcelona, pero no va. Para acá, la vez pasada, el profesor de la cátedra dijo que no va, que solamente es una sola dosis. Y acá decía dosis administrar, no superar las 6 dosis. Eso no va. Así que, por favor, eso no lo vuelvan a repetir esta parte. Bueno, vamos a ver la farmacocinética.
La farmacocinética, cuando hablamos de farmacocinética, tenemos que saber qué es vía de administración, tiempo medio, duración de acción del fármaco y la biodisponibilidad, que son los que nos van a indicar qué es la farmacocinética, eso ya ustedes lo saben. Vía de administración intramuscular, pero se le puede dar también por vía endovenosa por colateral si el paciente tiene una adenocrisis. Tiempo medio es de 5 horas, duración de acción de la betametasona de 36 a 72 horas, tiene una metabolización hepática. Depuración el 90% renal, 10% intestinal, potencia antiinflamatoria, 25, una dosis equivalente de 0,75 comparado con el equivalente que sería, ¿sí? La dexametasona, vía de administración también intramuscular, tiempo medio también 5 horas, duración de acción de 36 a 72 horas, metabolización hepática, depuración el 90% renal, 10% intestinal, potencia antiinflamatoria 25 con un equivalente de 0,75 miligramos. ¿Sí? Bueno, eso sería relacionado a corticoides en la maduración pulmonar fetal. De todas maneras, esto está subido ahí en la página de lo que se dan las clases. Cualquier consulta o cualquier pregunta, estoy listo para poderlos, o alguna aclaración, si alguien me puede decir, estamos listos, porque esta es una clase donde es importante intervenir también, ¿no? Se tiene que intervenir para ver, o corregir o para aclarar. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, les escucho. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Me podría repetir, por favor, las presentaciones de las ampollas y esa relación con la clínica que usted mencionó, que no me quedó claro? La presentación de las ampollas. Bien, la presentación de las ampollas viene ampollas de 4 miligramos en solución, 4 miligramos y ampollas de 8 miligramos. Esa es la presentación comercial de la dexametasona y de la betametasona. Si decimos que le tenemos que administrar 12 miligramos, tenemos que administrar una ampolla y media, o una ampolla y media, una de 8 más 4 miligramos, que llegan a 12 miligramos. Se da cada 24 horas. Hoy le doy a la 1, mañana le vuelvo a repetir a la 1. Ahora, la relación con la clínica, igual le digo, ¿por qué? No se le puede administrar a todos los pacientes, a veces yo que hago guardia, no soy muy experto en obstetricia, pero más o menos ya tengo ahí mi soporte que está en la obstetra, con quien hacemos la programación de cuándo administrar al paciente corticoides, ¿no? Generalmente indica el monitoreo. El monitoreo es fundamental. Ver cómo está la maduración a nivel del cuello del útero. Si está, en qué fase está o sea, en qué mes está, si está en las 24, 25 o 36 semanas. Si el paciente, capaz antes, la frecuencia cardíaca fetal. La frecuencia cardíaca fetal casi siempre nos da un nivel monitoreo, pero también hay un aparatito que se llama el Doppler fetal. El Doppler fetal nos mide exclusivamente la frecuencia cardíaca fetal. Y la frecuencia cardíaca fetal es fundamental. Si está bajando a normal, 150, 140, bueno, está bajando 120, 110, 100, está entrando en sufrimiento fetal agudo. O si va paseando, sube más de 160, igual, la frecuencia cardíaca fetal. Si ha perdido líquido amniótico, o a veces tiene meconio, ya es mucho más grave la situación. O sea, son indicaciones que ustedes le van a aprender en la guardia de obstetricia, Dios mediante asistan, y ahí van a decir en qué punto hay que administrar corticoides, a qué nivel, a qué paciente necesita administrarle para maduración pulmonar fetal. Pero el monitoreo es fundamental. Se hace el BIP 1 o se hace el BIP 2. Más grave es el BIP 2.
más grave el BIP2, y capaz que el obstetra va a decir, no, no, pongamos una dosis, igual lo lleva a cesárea, porque el BIP2 es ya sufrimiento fetal más grave en el neonato. Bueno, no sé, alguna otra cosa, no sé si quedó claro. Profe, a mí me quedó una duda en la parte que habla de los efectos adversos. ¿Sí? No entendí la diapositiva que nombraba la inducción de enzimas en el hígado. No sé si me lo Ah, puede esos repetir. son los efectos indeseables. Eso es lo que hace el corticoide. Además de producir agentes surfactantes, produce gluconeogénesis en el Ok, hígado. Claro, es la gluconeogénesis, es el efecto indeseable que ya se vio eso. Aumenta la probabilidad de producir anormalidades fetales, sobre todo, dice que produce el labio leporino en la parte, en el primer trimestre del embarazo, o sea, cuando se está produciendo la embriogénesis y se están diferenciando las células y los órganos, administrar corticoides, casualmente el corticoide de categoría CD, D más del embarazo, en el primer trimestre, que hace que no se debe dar a la embarazada. ¿Ah? bueno, muchas Eso, gracias. eso es así, no se debe dar en el primer trimestre del embarazo. ¿Sí? Ya después la doctora ahí va a hacer la aclaración que tiene la clase de categoría de riesgo de embarazo. ¿Sí? ¿Entendió? Sí, gracias. Bueno, entonces, no les demoro, yo me salgo de esto y no sé, entra la doctora Fumagalli o doctora Rita. Lo mismo. Lo mismo, yo Sí, sí. salgo, Sí, salgo, sale. salgo. A ver, dejar de presentar. A ver, sí, ahí dejé de presentar. ¿Querés que siga yo, Ana? Sí, Alejandra, seguí así. Bueno, entonces ahí les comparto. Eh, esperen a ver si lo puedo compartir en la presentación. ¿Ahí se ve completa? Ahí se ve. Bueno, ok. Bueno, vamos a ver un poco de los úteros estimulantes y úteros inhibidores o tocolíticos. Bien, los úteros estimulantes vamos a encontrar que son dos: la oxitocina y las prostaglandinas. Vamos a hablar también de las drogas para las hemorragias postparto, que está la oxitocina, los derivados del ergot, la carbetocina y el misoprostol. En los úteros inhibidores, como los bloqueantes de los canales de calcio, como la nifedipina, que es el único que se utiliza, el beta-2 estimulante, sulfato de magnesio, indometacina y atosiban. Vamos a agarrar a los úteros estimulantes y empezamos a hablar de la oxitocina. Recuerden que la oxitocina es naturalmente sintetizada en nuestro organismo estas quedan guardadas, almacenadas en la neurohipófisis o en la hipófisis posterior y ante un estímulo comienzan a liberarse. El estímulo va a estar dado por estímulos nerviosos sensitivos, que es con las glándulas mamarias, que ocurre cuando está la succión del bebé en la lactancia, en el cuello uterino y en la vagina. Está la relaxina ovárica que inhibe a la oxitocina. El mecanismo de acción lo hace a través de receptores de proteína G y estos receptores se activan, liberan así calcio intracelular y esto hace a la contracción del miometrio.
Entonces, vamos a ver unas características interesantes de esta droga. Cuando se utiliza en forma externa y no la endógena. Entonces, bueno, nos queda que contrae el músculo liso uterino. En el primero y segundo trimestre, esta actividad es muy suave, muy leve, porque comienza a haber más receptores para la oxitocina en el tercer trimestre. La actividad, la eficacia que va a producir es estimular la frecuencia y la fuerza de contracción. En la semana número 13 del embarazo, ahí comienzan a aumentar Profe, los receptores. Sí, perdón, ¿usted está pasando el power? sí. Porque No yo lo- veo la primer diapositiva nada más. A ver. Claro, espera. quedó ahí, nunca lo vimos. ¿Y por qué será? A Capaz ver, que espera. tendrá que compartir la pantalla completa, profe. Estaba solo con... Espera que salgo. Para que salgo. Claro, cuando nos compartís la pantalla completa, ahí podemos acompañar la presentación. A Ahí ver, está, ahí se ve. pero no lo pongo completo, entonces. Claro, de última, hace así, va seleccionando de a una y así le vamos acompañando. ¿Ahí ven? Porque yo no veo lo que ustedes Sí, ven. sí. ¿Sí? Ok. Bueno, perfecto, lo dejo así. ¿Está? Bien, entonces le estaba diciendo algunos efectos farmacológicos interesantes de la oxitocina. Recuerden que recién en el tercer semana del embarazo comienzan a aumentar estos receptores en el miometrio para la oxitocina. Pero en la semana 32 ya aumentó 100 veces. Y cerca del parto, en la semana cerca del parto, ya aumentó hasta 300 veces. O sea que dar oxitocina en momentos tempranos del embarazo no tendría efectividad. ¿De acuerdo? Esto es lo que ocurre en el útero. En las mamas, esta participa en la expulsión de la leche y lo que hace es contraer el mioepitelio que rodea los conductos de las glándulas mamarias. Se metaboliza en el hígado, se excreta en riñón y tiene una vida media muy cortita, que es de 3 minutos. Esto hace que juegue a favor nuestro, porque si llega a haber contracciones tipo tetánicas de la musculatura del útero, al dejar de pasar la droga, esta tiene una vida media muy corta y termina su efecto muy rápido. O sea que esa es una buena ventaja, digamos. Las reacciones adversas que retienen sodio y agua, por lo que producen edemas, pueden producir convulsiones si se diluyen destroza, puede haber vasodilatación con hipotensión y taquicardia, y bueno, esto de contracciones masivas uterinas y ruptura uterina, que no es tan frecuente con esta droga como lo es con las prostaglandinas, que ahora las vamos a ver. Bueno, la anestesia epidural lo que hace es alterar la estimulación refleja de la oxitocina endógena, no la exógena. Y se usa para inducir el trabajo de parto, la progresión del parto y la hemorragia posparto. ¿Avanzo o alguna pregunta hasta acá? ¿La alteración sería el efecto reverso, profe, de la anestesia epidural? No, una interacción. Lo que hace es que la epidural inhibe el estímulo de la oxitocina endógena. O sea que va a tener menos eficacia la oxitocina de la paciente. Ah, perfecto, pero si la exógena entonces no tendría efecto respecto a Y la con la droga. exógena no está descrito, pero a ver, si nosotros tenemos
mayor estímulo en el momento del parto para la oxitocina y la estamos inhibiendo, no sería lo ideal, hay que tenerlo presente, ¿no? Esto lo hablo porque, bueno, ahora se habla más de un parto respetado y los tiempos que requiera la mujer, pero hubo un momento en donde todas las mujeres, la mayoría de las mujeres pedían esa anestesia para pasarla mejor durante el parto, pero esto lo que termina haciendo es salir de lo fisiológico, que es el parto. ¿Se entiende? Claro, sí. Sí, Ok. sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Avanzo? Bien, vamos a hablar de las prostaglandinas, que es otro presente en este grupo. Recordemos que las prostaglandinas nacen del ácido araquidónico, que por medio de las enzimas COX-1 y COX-2 se transforman en los prostanoides, que están las prostaglandinas por un lado y los tromboxanos por el otro. Bien, este también actúa por medio de receptores, lo hacen por los receptores de proteína G, y activa así la adeniciclasa y la fosfolipasa, que terminan produciendo también una miocontracción. Estas son importantes tanto en la reproducción como en el parto. Hay diferentes prostaglandinas. Yo ahora las que les voy a nombrar es la prostaglandina GE1, que es el misoprostol, que lo vamos a estar hablando, es un análogo de las prostaglandinas, sintético, y la PG2 y PG2 alfa, que son las que actúan en el parto a término. Al hablar del misoprostol estamos cerrando un poco lo de las prostaglandinas. Entonces decimos que este es un análogo sintético de las prostaglandinas 1. Esta puede ser vía oral, intravaginal, rectal y sublingual. El efecto del primer paso es importante acá porque se transforma en un metabolito activo, y el comienzo de acción es a los 30 o 90 minutos y la duración de la acción es 3 horas. O sea, a diferencia de lo que estábamos hablando de la oxitocina, que era 3 minutos, ¿sí? Los alimentos, los antiácidos disminuyen la absorción del misoprostol y la excreción es renal. Esto lo que hace es aumentar la entrada de calcio en el intracelular. Así se inhibe el secuestro del calcio y se activa la miosina, que actúa con lactina, y entonces aumenta la contracción uterina. Recordemos también que tiene un efecto protector de la mucosa gástrica, por eso vamos a ver que algunos AINES, en realidad no algunos, el diclofenac, hay asociación de drogas con el misoprostol. En un músculo uterino liso aumenta la contracción, el tono, y también favorece la maduración del cuello uterino, ablandamiento y borramiento, que la oxitocina no lo hace tanto, tiene mayor eficacia en esto. Las reacciones adversas: sangrado, dolor abdominal, dolores cólicos, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, y también puede producir rupturas uterinas y estas contracciones masivas del útero. A diferencia con la oxitocina, las prostaglandinas pueden actuar en los primeros momentos del embarazo, por eso también se usan como abortivos, y producen contracciones masivas. La oxitocina lo hace más como en cintas, es como más fisiológico, más natural. Para el parto, las contracciones van desde el fondo del útero hacia el cuello, hacia la vagina. Acá se hace en forma masiva, no es tan fisiológica. Bien, se usa para inducción del parto, ya sea para feto vivo o muerto, para hemorragias posparto, para abortos incompletos, feto retenido, huevo anembrionado y para la maduración cervical. ¿Alguna pregunta de prostaglandinas? ¿Avanzo?
Bueno, esos eran los úteros estimulantes, ¿sí? Ahora vamos a ver los úteros inhibidores, cuando al revés queremos tranquilizar a ese útero para que pueda llegar a ese parto a término. Entonces tenemos los bloqueantes de los canales de calcio, los beta-2 estimulantes, sulfato de magnesio, indometacina y atosiban. Vamos a hablar de los bloqueantes de los canales de calcio. Recuerden que los prototipos que van a estar viendo a través de clínica, farmacología, es la nifedipina, el diltiazem, el verapamilo. Acá lo que vamos a estar viendo es la nifedipina, que antes se usaba como antihipertensivo, pero por las reacciones adversas que tiene, se dejó de utilizar. Es un buen tocolítico, es útil para las semanas, entre las semanas 20 y 37 de gestación, no antes y tampoco después. Ya después de la semana 37 ya podemos pensar de que el parto puede llegar a término. Las reacciones adversas son edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio, hipoxia, hipotensión, fibrilación auricular y diarrea. Esta también produce edema en los tobillos, edema bipedal. Por eso también se va a estar utilizando, por todas estas reacciones adversas que tiene, se va a estar utilizando cuando uno ve riesgo-beneficio, ¿no? Bien. También están los antagonistas beta-2. Estos, por lo que tengo entendido, son menos utilizados que los anteriores. La eritroidina, el salbutamol, fenoterol, terbutalina. Recuerden que el salbutamol, fenoterol, terbutalina lo vieron más para la parte respiratoria. Acá el que más se utilizaría sería la eritroidina y la ixosuprina. El mecanismo de acción es que es un estimulante adrenérgico de los receptores selectivos beta-2. Lo que hace es inhibir a la contracción. Recuerden que estos dan a la mayoría, sí o sí, taquicardia y temblores. Entonces le tenemos que avisar a la paciente de que no se asuste, que es posible que sienta esto. Después puede llevar también isquemias cardíacas, alteración de la glucemia, cetoacidosis, acidosis metabólicas, hipopotasemia y hipotensión. Bien. La indometacina es un AINE. Esta inhibe la prostaglandina porque inhibe a la COX-1 y la COX-2. Inhibe a la síntesis. Se usa a nivel rectal y las reacciones adversas es aumento de las enzimas hepáticas, hipertensión arterial, aumento de creatinina y puede haber hemorragias gastrointestinales o gastritis. En el feto puede haber hipertensión pulmonar, produce cierres del ductus arterial, es más se usa, si quisiésemos cerrar el ductus arteriovenoso del feto, se utiliza esta, y oligoamnios y hemorragias. Y se puede usar en embarazos menores de 26 semanas y mayores de 32. O sea que, a diferencia de los bloqueantes de los canales de calcio, tenemos otras semanas para poder usarlos. El sulfato de magnesio desplaza al calcio, entonces así se inactiva la actinamiosina y reducimos las contracciones. Y lo más importante acá, y que por eso no se utiliza tanto, son las reacciones adversas, que también es edema agudo de pulmón, paro cardíaco, debilidad muscular, hipotermia, náuseas, vómitos, diarrea. Bien. El atosiban es el otro útero inhibidor. Este es un antagonista de la oxitocina. Se une al receptor de la oxitocina, se administra en forma endovenosa, igual que la oxitocina. Inhibe las contracciones uterinas y produce cefalea, vértigo, hipotensión y taquicardia.
Tampoco creo que sea de los más usados. Bien, antes de pasar a las de hemorragia posparto, ¿alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ah, no sabía si estaba sola. Está bien, gracias. Ok, bueno, vamos a hablar entonces cuando hay hemorragias posparto, que es bastante frecuente también. Acá podemos usar la oxitocina, que ya la hablamos, los derivados del ergot, que ahora vamos a hablar, carbetocina y misoprostol, que también ya lo hablamos. O sea, oxitocina y misoprostol no lo vamos a repetir porque recién lo contamos. Vamos a hablar de esta, la carbetocina. Es un análogo sintético de la oxitocina, pero tiene una mayor duración de acción, a diferencia de la otra. La vía de administración, esta es endovenosa o intramuscular. Inicio de acción es a los 2 minutos, pero la vida media es 40 minutos. Las reacciones adversas, temblores, vómitos, náuseas, mareos, sabor metálico en la boca, taquicardia. Y no se puede dar a pacientes con antecedentes cardíacos, hipertensos, con problemas renales, hepáticos, coagulopatías, placenta previa y en anestesia general. Y se usa en la atonía uterina postcesárea que estuvo dado con anestesia. O sea que el uso es bien puntual. Vieron que para que deje de producir hemorragias, el útero después del parto debe contraerse y empezar a volver a su tamaño normal. Acá si hay atonía, esto no va a ocurrir. Bien, vamos a hablar de los alcaloides del cornezuelo, el cornezuelo del centeno, y les puse una fotito donde se ve como esa coma oscurita, es el cornezuelo del centeno. De ahí se vio que produce efectos farmacológicos y estos existen como otros fármacos como la ergonovina, ergocristina, ergotamina, que se usa también como para las cefaleas, en realidad mal usados porque nosotros los tenemos aún como venta libre y esto puede llevar a accidentes cerebrovasculares, infartos. Entonces estos deberían ser solamente recetados y bajo control médico y no cualquier paciente, no un paciente hipertenso, no un paciente cardíaco, no con comorbilidades, con obesidad. Entonces hay que tener cuidado cuando vamos a utilizar algunos derivados del ergot. Bien, la vida media de la ergotamina es de 2 horas, pero genera una vasoconstricción por 24 horas. O sea que es difícil volver para atrás cuando se inició su acción. De reacciones adversas vamos a citar náuseas, vómitos, pero estas por acción central, no por irritación gástrica, debilidad intramuscular, en miembros inferiores y dolores musculares, entumecimientos, hormigueos de manos y pies, dolor precordial, taquicardia o bradicardia, sufrimiento fetal, abortos. Está contraindicado en el embarazo y en mujeres que desean embarazarse, en las vasculopatías periféricas, en las cardiopatías coronarias, en las hipertensiones. Y se usan las hemorragias posparto, o sea, cuando ya nació y no podemos parar esas hemorragias. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta de estos? Por lo general, el método de elección sería la oxitocina, ¿verdad, profe? ¿Para qué? ¿Para como útero estimulante? Ah, Claro. para las hemorragias. Mira, eso lo tendrías que preguntar ahí en obstetricia, cuál es el que están usando ellos. Yo creo que debe variar un poquito según
¿cómo se llama? Según lo que está pasando con el paciente. Pero yo creería que sí, que el oxitocina o el misoprostol es el más utilizado o conocido. Pero preguntale en obstetricia. La verdad que yo en la parte de terapéutica no sé cuál es el que más están usando. Dale, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Mientras alguno piensa alguna pregunta, esto es sacado de Goodman y Shillman. Y bueno, y gracias por escuchar. Gracias a usted, profe. Muchas gracias por la clase. Creo que dejé de compartir, ¿no? Estás, Ale. Muchas gracias. Muy clara. Si quieren, seguimos con drogas que pasan la placenta y la clasificación. Y después sumamos todas las preguntas. Dale, o integramos y hablamos un poquito Integramos, entre sí. todos. Muy buena la clase de la profe y también del doctor Rojas. A ver, ahora voy a compartir. Yo ya había dejado el... No se vean aún, ¿eh? ¿Me Ahí escuchan sí, ahí bien? sí. Ahora sí, ahora sí. Genial. ¿La ven completa? Sí, sí. Se ve bien, sí. Bárbaro. Bueno, gracias. Voy a hablar de los desafíos en la prescripción racional de fármacos en embarazo y lactancia. Durante el embarazo tenemos que tener en cuenta que la fisiología materna está ligada íntimamente a la del feto que se encuentra en desarrollo. Así que cualquier sustancia ingerida por la madre, incluyendo fármacos de venta libre, pueden cruzar la barrera placentaria y entrar a la circulación fetal. Se dan condiciones especiales que modifican las posibilidades de utilizar los distintos fármacos que requieren una estrecha vigilancia, inclusive con medicamentos reconocidos. El cuerpo de la mujer, como ustedes ya saben, experimenta cambios hormonales importantes que afectan todo el organismo, pueden ser modificados a su vez cuando se ingiere una sustancia con actividad farmacológica. El tratamiento farmacológico de una paciente embarazada plantea una situación terapéutica particular, debido a que son dos los pacientes que reciben la medicación, la madre y el embrión o el feto. Es necesario entonces prevenir o disminuir cualquier impacto iatrogénico que la medicación pueda provocar sobre el producto de la concepción. Algunos porcentajes, el 3% de los defectos congénitos en los recién nacidos pueden deberse a medicamentos recibidos en el embarazo. El 82% de las mujeres embarazadas reciben un promedio de 4 drogas diferentes durante el embarazo. El 65% por automedicación. El 90% de las madres utilizan algún medicamento en la primera semana después del parto. Y el 99% recibirá alguna medicación durante la lactancia. La administración de cualquier fármaco a la mujer embarazada puede provocar efectos secundarios de tipo o intensidad diferentes a los ocurridos en el cuerpo, obviamente, cuando no se encuentra grávida. Esto se debe a que el cuerpo de la mujer experimenta diversas modificaciones funcionales, lo que incide en la farmacocinética del medicamento. En la mujer, los cambios funcionales incluyen modificaciones de la composición proteínica en plasma sanguíneo, cambios gastrointestinales como disminución del tono intestinal, la motilidad gástrica y la elevación de la absorción intestinal. Asimismo,
puede haber cambios en el clearance renal. Siempre deben considerarse los cambios farmacocinéticos que ocurren durante el embarazo, así como la variabilidad de la capacidad del fármaco para llegar al feto, ya sea a través de la placenta o de la leche materna. En el bebé, esto incluye las primeras fases del desarrollo embrionario y los principales factores que condicionan la posibilidad, la entidad y las características de los efectos. En el primer trimestre es el momento de la génesis de órganos o del desarrollo intrauterino. Es el momento más crítico porque es donde puede existir el riesgo de la ocurrencia de malformaciones. También tenemos que considerar la dosis del fármaco administrado, o sea, tenemos que considerar el trimestre, la dosis, la duración, el tiempo que transcurre desde la primera administración del fármaco y el paso a través de la placenta de ese fármaco, que es diferente según cada fármaco. También tenemos que tener en cuenta el metabolismo farmacológico, las transformaciones metabólicas que los fármacos pueden sufrir en la placenta y la sensibilidad del embrión o del feto, condicionado también por la susceptibilidad genética. Durante el periodo de organogénesis, que es el de 4 a 8 semanas, los fármacos teratogénicos producen abortos o malformaciones congénitas. En las últimas semanas de embarazo o durante el parto, pueden alterar las funciones de órganos o sistemas enzimáticos específicos, afectando así al neonato. Así, el metabolismo de fármacos en la gestante se ve modificado por diversos factores, que incluyen las náuseas y los vómitos que puede sufrir la mamá, que son, como ustedes ya saben, muy frecuentes en el primer trimestre, la hemodilución, que conlleva una disminución de la cantidad del fármaco ligado a proteínas, aumentando la cantidad del fármaco libre, los trastornos en la depuración renal y la presencia del feto y la placenta. En la placenta en sí, existen factores que se toman en cuenta para saber si ese fármaco pasará o no a través de la barrera placentaria, y son los fármacos con pesos moleculares por debajo de 1000, los de mayor parte son menores a 600, pero los de debajo de 1000 aproximadamente cruzan con mucha facilidad la barrera placentaria. La solubilidad que tiene el fármaco en los lípidos, las sustancias liposolubles, cruzan rápidamente la placenta y su velocidad de entrada va a depender en medida de su solubilidad en esos lípidos de la molécula no ionizada. La ionización de la molécula, las sustancias ionizadas a un pH fisiológico, penetran más lentamente, sin embargo, algunos ácidos y bases débiles cruzan a mayor velocidad. Y la unión a proteínas. Así que no tienen que olvidarse que los factores más importantes a tener en cuenta son los fármacos con pesos moleculares por debajo de 1000, la solubilidad en lípidos, la ionización de la molécula y la unión a proteínas. La cantidad de fármaco que llega al feto va a depender de la dosis administrada, la vía de administración, la edad gestacional, a mayor madurez placentaria, mayor difusión, el flujo y el metabolismo placentario y el grado de transferencia placentaria. Rápidamente me voy a referir a las categorías. Ustedes ya algo de categorías saben porque las vieron en Injuria. ¿Se acuerdan que hay categorías farmacológicas de A que van de la A a la X? Pero también hay algunas nuevas a las que me voy a referir posteriormente. La categoría A, pero esta categoría es la más usada.
Así que esta clasificación, por ahora, no tanto la más nueva. La categoría A es la categoría en la que no hay riesgos aparentes y no hay evidencia de riesgo fetal y podrían emplearse sin preocupación. La categoría B no habría riesgos aparentes, no existen tampoco pruebas de riesgo en especie humana, serían probablemente seguras. La mayoría de los fármacos están dentro de la A y de la B. A ver, la A es difícil de predecir, solo algunos, la que nunca va a haber riesgo aparente. La C es la que el riesgo no es detectable y no se puede descartar la existencia de riesgo y no existen estudios en el ser humano. Pero en animales se ha indicado riesgo o no se ha demostrado que sean tan inocuas como una de la categoría B. Solo deben usarse cuando los beneficios potenciales justifiquen los posibles riesgos fetales. Evitarlos si existe otra alternativa. La categoría D, en cambio, el riesgo ya está demostrado, existen pruebas de riesgo, los beneficios potenciales en la mujer embarazada pueden sobrepasar el riesgo de su empleo, como situaciones que amenacen la vida de la mujer o enfermedad grave. Evitarlos si existe otra alternativa. Y la categoría X es la contraindicación absoluta y existe evidencia de riesgo fetal en el ser humano y algo sobrepasa cualquier beneficio del empleo del fármaco. Tenemos que recordar el ejemplo de la talidomida, que es un ejemplo de categoría X y fue el ejemplo de la farmacovigilancia. La talidomida se usó y se retiró en el mercado, fíjense, en el año 1963 por los graves riesgos que produjo. En esa oportunidad, en los años 60, se indicaba como antiemético, pero se produjo un efecto tremendo a nivel teratogénico, con 20.000 bebés mutilados sin brazos y sin piernas, nacieron todos estos chicos. Esto se tuvo que suspender en 50 países, tenía 80 nombres comerciales en esa oportunidad, se retira del mercado. Ahí lo pueden buscar en internet de todos los pacientes que han sufrido, ahora ya obviamente se han asociado y muchos de las víctimas, llamémosle, trabajan para todo el tema de farmacovigilancia. Pero en la actualidad, desde hace unos años, por ejemplo, se inda en nombres mayores que tienen, por ejemplo, mieloma múltiple. O sea, acá vemos cómo desde la farmacovigilancia un fármaco no se indica, se suspende del mercado o no se usa en mujeres en edad fértil, en embarazadas, pero puede ser muy útil para quimioterapia, por ejemplo, para el mieloma múltiple, teniendo en cuenta los pacientes a que se le administra el fármaco. Los motivos más frecuentes que una embarazada puede tener que tomar algún fármaco son las náuseas, los vómitos o la hiperemesis gravídea. En ese caso, la metoclopramida se puede indicar, es categoría A. El dolor o la fiebre, que puede ser, por ejemplo, ejemplos de categorías B, el paracetamol. La aspirina no, la aspirina, el ácido acetilsalicílico es categoría C, D en el tercer trimestre. El ibuprofeno es una alternativa al paracetamol en el primero o segundo trimestre. Bueno, dependerá, pero siempre el obstetra tiene que saber de los medicamentos que más usa, qué categorías son, dentro de los síntomas más frecuentes que las mujeres embarazadas requieren. En el 2014, se presenta esta regla de etiquetado de embarazo y lactancia donde se cambia la clasificación, que les puedo enviar más material, y hay un nuevo etiquetado y se tiene en cuenta el tema de el potencial reproductivo, bueno, y serían, los fármacos se clasificarían en embarazo, lactancia y los que tienen otro tipo de riesgos a nivel reproductivo.
Concluyendo, lo que tenemos que tener en cuenta como norma general es evitar cualquier tipo de medicación durante la gestación que no sea absolutamente imprescindible. Como ustedes habrán visto, no es un tema sencillo. La medicación previa a la gestación será cuidadosamente revisada para decidir su continuación o su suspensión, y el primer trimestre de la gestación será específicamente salvaguardado de la contaminación oncológica, sobre todo hasta la semana 8 de la gestación. Algunas palabritas sobre la lactancia. Se debe considerar el beneficio-riesgo del medicamento, valorando la real necesidad del agente para la madre, la dosis más baja posible durante el embarazo, siempre más breve, compatible con un tratamiento eficaz. Es importante controlar reiteradamente al lactante mientras la madre recibe tratamiento farmacológico con el fin de detectar efectos adversos tempranamente, si bien estos pueden quedar enmascarados por ausencia de síntomas. De menor riesgo sería el uso de monodrogas de acción breve, prescripción de la dosis eficaz mínima y por el mínimo periodo, y la administración del fármaco inmediatamente después de terminar una mamada. Cualquier medicamento administrado a la madre puede atravesar el endotelio de los capilares hacia las células alveolares y ser secretado con la leche. Los fármacos administrados por vía parenteral pueden tempranamente pasar a la leche materna. Aparecen tempranamente, en la leche materna. Por vía oral, la cinética de la absorción rige la cronología de su excreción hacia la leche. La concentración alta o la persistencia del medicamento en el plasma aumentan su flujo hacia la leche. Si la concentración es baja, es posible que se produzca difusión retrógrada a partir de la glándula mamaria, lo que disminuye de manera considerable la concentración de fármacos en la leche. Por esta razón, en tales circunstancias es aconsejable prolongar el intervalo entre los amamantamientos. La facilidad con que los medicamentos atraviesan las membranas biológicas depende de su peso molecular, de su solubilidad en lípidos y de su estado de ionización. Atraviesan en forma liposoluble y se alcanza el equilibrio cuando la cantidad del fármaco no ionizado es idéntica en ambos. Hay una clasificación sacada del Vademecum muy bueno pediátrico del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, en la clasificación 1, 2, 3 y 4, autorizado durante la lactancia, autorizado durante la lactancia con control clínico, prohibido, o de algunas no hay información sobre pasaje mamario y su uso queda supeditado al criterio clínico del pediatra. Como conclusión, siempre tenemos que elegir la droga más segura y conocida, utilizar la dosis eficaz mínima por el menor tiempo necesario, disminuir la exposición del lactante a la droga, ingerir el medicamento inmediatamente luego de amamantar, antes del periodo de mayor sueño del bebé, considerar la farmacocinética de la droga, monitorear al bebé y a la madre. Este es el link de la ANMAT, muy útil, y hay otros links sumamente útiles. Acá se los dejo, como el de iLactancia, como el de la FDA, como el de LactMed, que después los podemos pasar. Sumando a la bibliografía, este libro está muy bueno, aparte que siempre nos tenemos que guiar por el Goodman. Es un libro de unos autores en los que podemos buscar desde el fármaco y tenemos toda la clasificación y tenemos todos los efectos adversos. Es una guía muy útil que ayuda, por sobre todo, al obstetra y al pediatra también a indicar los medicamentos y tener en cuenta siempre que estamos medicando a la mamá y a un niño cuando ella está embarazada. Muchas gracias por la atención. Nos seguimos viendo. Muy bien, Ana, gracias. Muchísimas gracias, profe. No sé si hay alguna pregunta para la doctora.
Yo quería hacerle una pregunta a usted, doctora. ¿Sí? Con respecto a los úteros inhibidores, vio que habíamos hablado del sulfato de magnesio Sí. y dijo que era uno de los menos utilizados, pero el sulfato de magnesio es uno de los tratamientos que se da para la eclampsia. Ujú. Entonces, en esos casos, No, no, estoy hablando uno de los menos utilizados como útero inhibidor, no para la eclampsia, porque es un buen neuroestabilizador. ok, listo entonces. Estaba hablando, refiriéndome solamente como útero inhibidor. Igualmente, en la terapéutica, esto va cambiando y si uno no está en la obstetricia es más difícil. O sea, yo no soy obstetra, entonces no les puedo decir este sí, este no. Más o menos lo que yo averiguo antes de dar la clase, pregunto a alguna obstetra qué es lo que se está usando, porque eso va cambiando. Nosotros le damos la parte de farmacología, no de terapéutica. Muchas gracias. No, por favor. Disculpe, Bueno, ¿lo puedo aclarar? Sí, como antihipertensivo en la eclampsia, la droga de elección que está teniendo mayor aceptación es el labetalol. 20 miligramos de labetalol de entrada y después se va graduando dosis y respuestas, cómo va respondiendo el paciente. Labetalol está en este momento siendo una buena droga antihipertensiva en el embarazo. Y lo que dijo de oxitocina, la oxitocina en el tercer trimestre, o sea, utilizar oxitocina postparto o en el alumbramiento, cuando la paciente no se ha formado el globo de Pinar, no se ha formado el globo de Pinar y hay necesidad, aparte de la parte manual que se utiliza, hacer la compresión al útero en la parte superior para que se forme el globo de Pinar, por un lado, porque a veces hay unas hemorragias en napa muy importantes después del parto y no se produce el alumbramiento. Entonces, la respuesta que ahí sí tiene, buena respuesta, es la dosis mayores que se le da de oxitocina por vía endovenosa, rápido, en bolo, a razón de 30 a 40 unidades de una sola vez. Y eso ayuda para que se produzca el alumbramiento y ayuda a formar el globo de Pinar. Eso lo van a ver en la sala de parto. Bueno, yo siempre estoy metiéndome por ahí por la sala de parto y veo que esa es la utilidad que alguien preguntó sobre oxitocina en el alumbramiento. En esas hemorragias masivas, fuertes, y donde efectivamente no se forma el globo de Pinar, la oxitocina, y usted pregunta a usted, la oxitocina, entonces de 30 unidades o 30 unidades en bolo rápido, y ayuda a formar el globo de Pinar y no viene hemorragia postparto. ¿Sí? gracias por tu aporte, Jacinto. Sí, sí. Muchas Bien, gracias. ¿Una pregunta? bien, mientras piensan si hay alguna pregunta, vamos haciendo como un redondeo, ¿no? Donde hay momentos en el embarazo, donde hay riesgos de parto prematuro, entonces hablamos de qué drogas se pueden estar utilizando, y la maduración del surfactante pulmonar, cuando es necesario utilizarlo y cuando no. Hablamos también de durante todo el embarazo, tener en cuenta las drogas que se van a estar usando, como dijo la doctora, no solo se está medicando a la mamá embarazada, sino ese feto que se está formando y según el momento del embarazo va a tener repercusión que puede ser teratogénico o en la parte funcional o puede estar repercutiendo también en el momento del parto. También tener en cuenta en este ciclo este periodo donde la mamá todavía no sabe que está embarazada, que cada vez es menos, pero ocurre también y hay que tener en cuenta qué fármacos ha estado tomando. Tener en cuenta esto también del etiquetado. Este etiquetado lo que abre es la posibilidad de que todos entendamos cuáles son las consecuencias de esa droga, porque con la clasificación de la A, B, C, D y X, solo nos orienta a lo podemos usar o no lo podemos usar, pero no sabemos bien qué pasa. En vez con el etiquetado es una información
más completa tanto para el médico como para el consumidor, la mujer o el hombre, porque también se involucra el sexo masculino, porque también se tiene en cuenta si esto puede dar esterilidad, impotencia. Entonces también se tiene en cuenta, más que todo en la edad reproductiva al hombre, y la lactancia. Así que este etiquetado es lo que se supone que se viene. Quería estar completo para el 2018 y no se logró, pero bueno, calculo que se está viniendo y Argentina, Paraguay y Uruguay han hecho un acuerdo de que sí, que aceptan este etiquetado, así que calculo que esto está en formación y está en crecimiento. Bien, y tener en cuenta cuáles son las drogas que sí se pueden utilizar entonces para inhibir estas contracciones uterinas para que llegue al parto a término, o aquellas que se pueden utilizar si necesitamos usarlas en el momento del parto para acelerar el trabajo de parto, o para las hemorragias postparto. Entonces, un poco, esta es como una síntesis, un englobamiento de lo que hablamos los tres al respecto de en qué momentos de uso y en qué momentos del embarazo y del feto. No sé si hay preguntas, hay algo que quieran. Yo con respecto a lo que había dicho el doctor al comienzo, cuando nombró los corticoides, dijo que la dosis iba a ser de 2 días, ya sea si es por betametasona o dexametasona, pero que en algunas situaciones en particulares se iba a utilizar como una tercera dosis de refuerzo. Yo lo que le quería preguntar era que supongamos que viene una paciente con 24 semanas de gestación, ¿sí? Se le induce la maduración pulmonar y después de todo esto la paciente compensa y mejora. Entonces se puede esperar a que progrese a semanas superiores en la gestación. Pero si antes de la semana 34 o 37, que es el último lapso para el uso de corticoides, vuelve a aparecer, ¿ahí se daría una tercera dosis, digamos? No. Casualmente yo subí la información de los boletines de la Universidad de Bro, de las pautas que tienen el uso de corticoides para la maduración pulmonar fetal. Ellos decían que si no se producía, o sea, no se producía, no se llegaba a producir el parto, se podría volver a repetir. Y después en otras revisiones, inclusive el jefe de la cátedra de gineco me volvió a aclarar que se da solamente 2 dosis. Una dosis que le doy hoy, 12 miligramos, en las 24 semanas, le repito mañana otros 12 miligramos, sea de dexametasona o de betametasona, y después se entiende que ya el surfactante se formó y no hay necesidad de volver a repetir una nueva dosis. Eso que quede claro así. Claro, es por única vez que se hace la maduración Es una sola fetal. vez. Exacto. Y después la mujer tuvo varias amenazas de parto prematuro, si ya se hizo una vez y no se repite. Exacto. Claro, porque había escuchado de que si tenía otra amenaza próxima a las últimas semanas donde se podía administrar, que se podía volver a dar una única dosis, no las 2. Por eso le preguntaba. No, por lo menos el criterio es una sola vez, las 2 dosis. Hoy una dosis, mañana 24 horas otra dosis. No se vuelve a repetir más. Listo, muchas gracias. Listo. Muy bien. Muy bien, un placer haber compartido Un con gusto. ustedes y con el doctor Rojas y la doctora Alejandra. Así que bueno, seguimos en contacto, a disposición de las consultas y esperemos vernos en algún próximo encuentro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Chao, nos vemos. Gracias. Chao. Chao.